Buen día a todas y a todos. A nombre del Consorcio TCFD México y el Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles, quiero darles la más cordial bienvenida a la capacitación del día de hoy, enfocada en el concepto de doble materialidad. Me gustaría recordarles que esta sesión forma parte de una serie de 16 capacitaciones que el Consorcio TCFD México organiza en colaboración con el Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles. Contamos también con el apoyo de GIZ en la organización de estas capacitaciones. Si no han podido unirse a las capacitaciones anteriores, las pueden encontrar en nuestras redes sociales, en el canal de YouTube. Y también me gustaría decirles que la sesión de hoy tiene dos objetivos principales. El primero es explicar qué es la doble materialidad, incluyendo explicando qué es la materialidad de impacto y la materialidad financiera, así como brindar un panorama de los avances regulatorios en este tema. También les ofreceremos algunos ejemplos de buenas prácticas de cómo se debe divulgar, ¿no?, los resultados de un estudio de doble materialidad. El otro objetivo es presentar dos estudios de caso, uno por parte de una institución financiera, Banco B por Más, que ha hecho su estudio de doble materialidad, y el otro por parte de Grupo Herdes, quien actualmente está en proceso de elaborar su estudio de doble materialidad y quienes nos van a presentar algunos avances de su estrategia de sostenibilidad. Y antes de comenzar, me gustaría presentarles a los expertos y expertas que impartirán la capacitación del día de hoy. Primero tenemos a Pablo del Arco de Valora Consultores, que es biólogo por la Universidad de Salamanca. Tiene un máster en gestión ambiental en la empresa por la Universidad Politécnica de Madrid. Es consultor en gobierno corporativo, gestión estratégica y sostenibilidad, con 14 años de experiencia en la materia en Europa y Latinoamérica, especialmente en el sector financiero. Ha participado en la elaboración de estrategias de sostenibilidad, diálogos con grupos de interés y análisis de materialidad. También se ha desempeñado en la elaboración y verificación de memorias de sostenibilidad, de informes integrados, habiendo sido trainer oficial de GRI para América Latina. Cuenta con experiencia en la elaboración de políticas vinculadas a diferentes temas ASG, diversidad, derechos humanos, compras sostenibles, y en la asesoría a comités. Prepara a directorios como docente y asesor especializado. Promueve la acción de sostenibilidad también en diferentes gremios y cámaras, como la Asociación Bancaria de México, Panamá, Ecuador, Colombia y Honduras, así como los mercados de valores de Panamá, Honduras, El Salvador, Guayaquil y México. Se desempeña además como docente en gobierno corporativo y ética, así como en la gestión de sostenibilidad y reporting en universidades de México, Ecuador y Chile. Cuenta con trayectoria en diferentes países de la región, de la mano de PwC Chile, EY México y Valora. Actualmente dirige el equipo de América de Valora, consultora global especializada en sostenibilidad y finanzas sostenibles, con más de 23 años y presencia en 10 países de América Latina y el Caribe. Y Adolfo Ruiz, de Banco B por Más, es egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y de la maestría en Administración del programa MBA por la Universidad de Anáhuac, México, Campus Sur. Cuenta con distintas certificaciones y especialidades, entre ellas es asesor de estrategias de inversión por la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, producción televisiva por el Instituto Oficial de Radio y Televisión Española y The New Leadership por Harvard Business School, además de ser piloto aviador por la Escuela Aire. Actualmente se desempeña como director de Asuntos Públicos del Grupo Financiero Banco B por Más, patrono del Consejo de Comunicación, conferencista nacional e internacional, colaborador en medios de comunicación como Expansión, Alto Nivel, Hablemos de Dinero, entre otros. Es también profesor en la Universidad de Anáhuac Campus Norte. Tiene una trayectoria de más de 15 años en comunicación del sector financiero e impulsor de la creación de la cultura financiera en nuestro país. Andrea Amosurtea Casillas tiene 25 años de experiencia en empresas líderes en el sector de consumo de México. Es responsable de la creación e implementación de la estrategia de sostenibilidad de Grupo Herdes, que desde 2019 está alineada a 7 objetivos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. Desde marzo de 2022, Andrea forma parte del CFO Coalition for the SDGs del Pacto Global, un grupo dedicado a establecer las guías para canalizar recursos a los objetivos de la agenda. En noviembre de 2022, Grupo Herdes se convirtió en la primera empresa de alimentos en México en emitir un bono ligado a la sostenibilidad,
dirigido a reducir 25% la intensidad en el consumo de agua para 2023. Asimismo, la compañía tiene un programa de factoraje con etiqueta de sostenibilidad con el objetivo de alinear la cadena de valor hacia modelos de sostenibilidad. Y por último, Andrea es miembro del grupo S30 de EI y del Consejo Consultativo de Pacto Global México y es presidenta del comité de ESG de Fondo de Fondos. Así que con eso agradezco mucho la presencia de los expertos que van a compartir la capacitación del día de hoy. Y vamos a iniciar con la presentación de Pablo de Valora Consultores. Así que por favor, adelante, Pablo. Muchísimas gracias. Sí. Proyectan ustedes entonces. Es correcto, sí. Ok, correcto. Gracias, Anca. Bueno, pues muchísimas gracias al Consorcio TCFD México y al Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles por el espacio. La verdad es que el tema es pues especialmente relevante, tanto por los requerimientos que tenemos de diferentes grupos de interés hacia la realización de un proceso de materialidad, y ahí el crecimiento particularmente del interés y los requerimientos de una parte de esos grupos de interés que nosotros llamamos mercado financiero, donde están los inversionistas, las calificadoras y los fondeadores, cuyo requerimiento es fundamentalmente hacia la materialidad financiera, como ahora vamos a ver, pero también por la futura evolución normativa que viene relacionada con el proceso de materialidad. Y también porque la materialidad, y esto es histórico, no es de hoy, es la base para el desarrollo de una estrategia de sostenibilidad, como veremos en el caso de Adolfo y en el caso de Andrea, y de ahí también la importancia de realizar el ejercicio. Porque una de las primeras cosas que tenemos que romper es la idea de que la materialidad se hace para el reporte. La materialidad se hace para el proceso de estrategia, para la construcción de la estrategia, cuya consecuencia luego es el reporteo, la transparencia de la implementación de esa estrategia. Siguiente, por favor. Vale. La materialidad, el concepto de materialidad no nos lo hemos inventado en sostenibilidad. El concepto de materialidad viene del mundo financiero, con la idea de un umbral. Esto ya estaba presente con esa idea de umbral en la presentación de los estados financieros, ¿no? Se hablaba ya del concepto de materialidad para evitar la omisión, tergiversación u ocultación de información clave en la presentación de los estados financieros que pudiera afectar a la toma de decisiones de los usuarios primarios de esos estados financieros, que es fundamentalmente este mercado financiero al que ya hablaba, ¿no? Calificadoras del que ya hablaba, calificadoras, inversionistas y fondeadores. Esa idea, ¿no?, de un umbral para determinar información significativa, nos lo traemos, ¿vale?, a sostenibilidad para poder establecer también una separación que nos permita quedarnos con una selección de temas críticos, dado que dentro de sostenibilidad tenemos una variedad de temas muy grandes, ¿no?, tanto de componente ambiental como de componente social, como relacionados con el gobierno corporativo, como mixtos, ¿no? Entonces, bueno, pues la importancia de poder hacer esa selección, de manera que nos concentremos en aquellos temas críticos para nosotros, ahora veremos bajo qué enfoques, y esto nos sirva para la construcción de la estrategia y también, por supuesto, entonces, para la construcción del reporte. Veremos también qué tipo de reporte. Y esto queda también manifiesto en el hecho de que los principales estándares de reporte internacionales, GRI para contar los impactos y SASB para contar la gestión de los temas críticos por los riesgos y oportunidades financieras, hacen referencia también al concepto de doble materialidad. ¿De acuerdo? Entonces, no nos lo hemos inventado nosotros, traemos un concepto que viene del mundo financiero y que nos va a ayudar a determinar los temas críticos donde nos vamos a concentrar desde el punto de vista de la estrategia y desde el punto de vista del reporte. Siguiente, por favor. Tradicionalmente, cuando nosotros llegamos a una compañía a ver cuál es su gestión de la sostenibilidad, su gestión inicial de la sostenibilidad, en las que están en una etapa menos madura, lo que nos encontramos son una serie de iniciativas aisladas que se han ido generando de manera orgánica por la proactividad de determinadas personas dentro de la organización, pero no hay un planteamiento de cuáles son las temáticas críticas y, por tanto, no hay una eficiencia en el uso de los recursos ni una proyección en el tiempo de las iniciativas que se van a cometer. Cuando ya las compañías empiezan a dar pasos en su madurez, nos encontramos históricamente un ejercicio, que es el ejercicio de materialidad, sin apellido. Ese ejercicio de materialidad hoy tiene un apellido porque hay dos enfoques en la materialidad. Ese ejercicio es el de la materialidad de impacto, que es el que nos encontramos en el lado derecho
de la diapositiva. Lo que hacíamos en esos ejercicios y hacemos hoy es determinar los temas críticos por los impactos que nosotros como compañía generamos en nuestro entorno. ¿Qué es nuestro entorno? El conjunto de nuestros grupos de interés, ¿vale? Entonces, haciendo partícipes a esos grupos de interés, vamos a determinar cuáles son las temáticas donde generamos los mayores impactos. Y no tengamos una idea de impacto como el impacto negativo, ¿no? Aquí estamos hablando de impactos negativos, pero también de impactos positivos, de impactos reales y de impactos potenciales. Es verdad que esos ejercicios de materialidad históricos también tenían un pero, y es que no había una profundidad en el análisis de los impactos, eran ejercicios un poquito más someros. Hoy se hacen de manera mucho más exhaustiva, con una identificación clara, una correlación de los impactos que están asociados a cada uno de los temas para hacer la priorización de esos temas. Lo que pasaba entonces es que para una parte de nuestros grupos de interés, insisto, ese mercado financiero, el impacto es interesante, pero no es lo prioritario. Lo prioritario para ellos es la estabilidad financiera de la compañía. Entonces, cuando nos preguntan por la determinación de los temas críticos de sostenibilidad, lo que quieren son los temas críticos de sostenibilidad por los riesgos y oportunidades financieras que suponen para nosotros. Es decir, aquellos temas que, por esos riesgos y oportunidades, más pueden afectar al flujo de caja, al valor de patrimonio, al acceso a capital, ¿vale? Es decir, a nuestra estabilidad financiera. Entonces son dos enfoques que además son complementarios. Tan son complementarios que en el caso de la Unión Europea los dos están requeridos de manera normativa, ¿vale? La realización de los dos. Ahora veremos el tema de las regulaciones. Entonces nos encontramos en las compañías con la oportunidad, primero, de hacer evolucionar su análisis de materialidad de impacto para que sea mucho más profundo en el análisis de esos impactos, en la determinación de esos impactos reales, potenciales, positivos y negativos, y también la oportunidad de sumar, ¿vale?, el ejercicio de materialidad financiera para poder responder a ese mercado financiero, ¿vale? Yo siempre pongo un ejemplo para que entendamos el proceso de materialidad, ¿vale? Es un ejemplo muy sencillo de la doble, y es que cuando nosotros vamos al supermercado a comprar aguacates, ¿no? Bueno, pues vamos a comprar algunos más maduros porque queremos hacer guacamole en el día y otros verdes porque vamos a hacer ensalada durante la semana. Esto es lo mismo, es decir, sobre el mismo listado de temas potenciales, vamos a ir con un enfoque de impacto y filtraremos unos, y vamos a ir con un enfoque financiero y filtraremos otros. Y puede ocurrir que haya algunos de esos temas que sean relevantes desde los dos enfoques. Perfecto, serán los temas doblemente materiales. Otros solo lo serán desde una o desde la otra perspectiva. Cuando construyamos una estrategia, nos quedaremos con, por supuesto, los doblemente materiales y bajaremos en una segunda instancia a los que quedaron solo materiales de impacto y solo materiales financieramente. En el reporte aplicaremos GRI sobre los que son materiales de impacto, ya sean solo de impacto o dobles, y aplicaremos SASB sobre los que son financieramente materiales o dobles, ¿vale? Y les pongo un ejemplo, y es un ejemplo en la banca, ¿vale? Cuando nosotros nos acercábamos a la banca solo con la materialidad de impacto, le decíamos, bueno, vamos a pensar un macro tema que es cambio climático, ¿vale? Nunca es tan sencillo, pero vamos a pensar en términos de esta explicación en ese macro tema. Íbamos y les decíamos, bueno, cambio climático es un tema material para ti desde el punto de vista de impacto, y nos decían, ¿sabes qué? Mira, yo no soy un gran emisor de gases de efecto invernadero, entonces para mí no es relevante. Hay un asterisco ahí, hay un pero, ¿no? Que es la cartera, que las emisiones significativas de los bancos están en la cartera. Pero si nos quedáramos con esa primera respuesta del banco, no habría una estrategia climática dentro de su estrategia de sostenibilidad, no habría una hoja de ruta climática. Sin embargo, cuando vamos con la financiera y le decimos, oye, pero cambio climático te está afectando en la cartera, está perdiendo valor parte de la cartera, está incrementando la mora en algunos de los sectores, nos dicen, ¿sabes qué? Sí. Ah, entonces desde el punto de vista financiero, cambio climático sí quedaría y habría una hoja de ruta climática dentro de la estrategia de sostenibilidad. Vemos ahí la importancia de ir con el doble enfoque, ¿no? Porque es mucho más completo. Regreso a la materialidad de impacto. La materialidad de impacto, como decía, es la que venían haciendo tradicionalmente las compañías, es la que estaba recogida y la que está recogida dentro de los requerimientos de GRI, de Global Reporting Initiative, que ha sido el estándar principalmente utilizado por las compañías, porque esto de los riesgos y oportunidades financieras es más reciente, el tema de los impactos tiene más trayectoria. GRI, desde la versión G4, ya hacía referencia mucho más profunda a la necesidad de un proceso de materialidad para evitar un check
en la utilización de sus contenidos y ha seguido insistiendo en las sucesivas actualizaciones, ¿vale? Nos pide hacer un ejercicio de materialidad y nos orienta cómo. Digo nos orienta, no nos obliga a hacerlo de una determinada manera, sino que nos orienta. Es importante que nos pongamos de acuerdo en el concepto de impacto, ¿vale? Porque ahí también hay mucha diversidad de interpretaciones, es un concepto muy amplio. Podemos manejar el que les pongo en pantalla, les propongo en pantalla, ¿no? Que es el efecto que la organización tiene o puede tener sobre la economía, el medio ambiente o las personas, incluyendo los efectos sobre los derechos humanos, ¿vale? Y que además puede ser indicativo de esa contribución positiva o negativa, de su contribución al desarrollo sostenible. Lo importante es que entendamos que los impactos se desagregan. Pueden ser positivos y negativos, pueden ser reales y potenciales, pueden ser de corto, medio o largo plazo, intencionados o no intencionados, reversibles o irreversibles. Yo puedo hacer todas las combinaciones que quiera. ¿Ok? Nosotros, para ser más ejecutivos, utilizamos potenciales y reales, positivos y negativos, y hacemos las combinaciones correspondientes, ¿vale? Pero vamos a tener que llegar a ese nivel de desagregación, ¿vale? Hay un riesgo con esto de la doble materialidad, sobre todo en Latinoamérica, donde la única que va a estar regulada es la financiera, y es que parte de nuestros ejecutivos nos digan, oye, hagamos solo lo que nos pide la ley, y entonces quede fuera la materialidad de impacto, que es voluntaria, no así en la Unión Europea. Es importante que nosotros le traslademos que si nosotros no hacemos un ejercicio de materialidad de impacto y no los tenemos identificados y por tanto los trabajamos, esos impactos que hoy son leves, en un futuro, al no trabajar sobre ellos, pueden convertirse en riesgos significativos desde el punto de vista financiero, ¿vale? Entonces es importante que hagamos esa aclaración y que mantengamos el ejercicio de impacto. Por esta razón y otras muchas, como darles a los distintos stakeholders una información más amplia. Si queréis, vamos a la siguiente. Este es el proceso que recomienda GRI. Insisto, que recomienda, porque realmente no hay ninguna norma que establezca un proceso de materialidad, cómo hacer la materialidad. Y esa es una de las dificultades que ha existido también al momento de realizar este ejercicio y la disparidad entre diferentes equipos. Hay, eso sí, unas guías, una guía orientativa elaborada por la Unión Europea, por EFRAG, que es el órgano asesor de la Unión Europea, para la realización del ejercicio de doble materialidad que requiere la Directiva Europea de Reporte. Pero incluso en Europa esa guía es una guía voluntaria. Entonces la podemos tomar como referencia, pero insisto, obligatoriedad de hacer la materialidad de una determinada manera no existe, ¿vale? Existen referencias. Lo importante del proceso de materialidad de impacto que nos propone GRI, de esa metodología, es que lo primero de todo es que necesitamos entender a la organización para poder determinar esos impactos, ¿no? que tiene o que genera la organización. Necesitamos entender sus actividades y su contexto. De esa manera poder identificar los impactos reales y potenciales, positivos y negativos, y hacer la priorización a nivel de impactos, para luego determinar los temas críticos que tienen asociados esos impactos y quedarnos con esos temas como los temas materiales de impacto. Se dice muy rápido, obviamente es un proceso mucho más profundo. Adolfo y Andrea lo van a comentar, entonces yo no entro en más profundidad, ¿vale? Pero importante entender las actividades de la organización, la relación con su cadena de valor, ¿vale? Y el contexto donde está operando. Vamos a la siguiente. Vamos a seguir este ejercicio, ¿vale? Rotoplas fue una de las primeras organizaciones que hizo en México un proceso de doble materialidad con nosotros en 2020, cuando todavía no teníamos ni de sostenibilidad, ni estaba esto tan presente, ¿vale? Lo que podemos ver es, ok, con la materialidad de impacto tenemos uno de los componentes, porque como veis arriba está la matriz de impacto. En este caso, las matrices se presentan separadas, ¿vale? Pueden presentarse también de manera integrada. Tenemos un componente, nos falta otro para poder llegar a la estrategia. Vamos a ver cuál es el otro, que es la materialidad financiera. Siguiente. Vale. Para poder atender a ese mercado financiero necesitábamos poder determinar los temas críticos, pero ahora por los riesgos y oportunidades financieras. Por tanto, necesitamos identificar esos riesgos y oportunidades, ¿vale? Para las compañías. Y eso es una de las grandes aportaciones que genera hoy un ejercicio de doble materialidad, ese mapeo de los riesgos
y oportunidades, ¿vale? Vamos, si queréis, a la siguiente. Este ejercicio de materialidad financiera ya está reconocido por GRI, ¿vale? Como un ejercicio complementario al suyo, está presente dentro de la Directiva Europea de reporte y es el que hace referencia al que hace referencia la NIF S1 de sostenibilidad, ¿vale? Esto nace, o este concepto nace en parte referenciado por SASB, ¿vale? Estos estándares creados para responder al mercado financiero, porque SASB, al momento de plantear sus estándares, que son por industria, lo que hizo fue un ejercicio de materialidad global financiero, consultando a ese perfil de público para determinar los temas críticos financieramente por sector, por industria, y en base a eso poder establecer la relación de indicadores, parámetros, que le iba a solicitar a cada una de las industrias. Entonces, una primera forma de reflexionar sobre nuestra materialidad financiera es irnos a ver cuáles son los temas financieramente materiales que SASB propone para la industria en la que nosotros estamos, industria o industrias, dentro de su sistema de clasificación, que tiene 77 industrias. Pero esto de ver los temas de SASB es orientativo. Si nosotros queremos cumplir en el futuro la NIF S1, y si nosotros queremos hacer un ejercicio de materialidad ad hoc para nosotros, tendremos que hacer un ejercicio propio nuestro. Pero como una primera aproximación para entender por dónde podrían ir esos temas financieramente materiales, podemos ir a consultar los que nos propone SASB para nuestra industria o industrias en las que nosotros podamos estar. Ahí tenemos dos opciones, que es el Materiality Map, que es de pago, y tenemos otra opción, ¿vale? Que es un navegador de materialidad también de SASB, que si vamos a las siguientes slides lo vamos a ver cómo funciona, ¿vale? Donde nosotros podemos buscar nuestro sector, bueno, primero sectores, que es donde se agrupan las industrias, los sectores se abren en las diferentes industrias, yo clico la industria o industrias que me corresponden, vamos a la siguiente, ¿vale? Y ahí lo que me voy a encontrar es sobre un listado largo de 26 temas, que es sobre el que hizo SASB el ejercicio de priorización, cuáles son los que quedaron financieramente materiales para mi industria. Normalmente son aproximadamente 5 y me voy a encontrar debajo la explicación de por qué quedó financieramente material cada uno de esos temas. Insisto, esto es una orientación, ¿eh? El ejercicio de materialidad financiera hoy no basta con tomar los temas de SASB. Necesitamos hacer nuestro propio proceso de identificación y priorización, pero bueno, nos sirve de orientación. Este es fue el proceso por el que SASB construyó el resultado. Si queréis, vamos a la siguiente. Vale. Ahora, hecho el proceso de materialidad, que obviamente tiene una serie de pasos, una secuencia no operativa, ¿qué hacemos con el resultado ahora que tenemos dos materialidades? Pues lo que hacemos es construir la estrategia, ¿vale? Entonces yo tengo temas que son materiales dobles, de impacto y financieros. Con esos temas voy a construir la estrategia, obviamente con dos niveles de prioridad, primero los dobles y luego los que solo son materiales de una manera, los que son materiales solo de una manera. Lo que voy a hacer es trasladar eso a un sistema de prioridades, ¿vale? Porque al final si tengo 20 temas materiales, 15, 12 temas materiales, necesito organizarlos, ¿vale? Entre ellos, y eso es construir lo que llamamos nosotros un sistema de prioridades, una relación de focos y líneas de acción sobre los que poder plantear las diferentes iniciativas. Es importante aquí que veamos también que la contribución a los ODS, que hacíais referencia cuando presentabais a Andrea, la vamos a determinar a partir de los temas materiales de impacto, porque la contribución de las empresas a la Agenda 2030 es una contribución a través del impacto. Entonces, los temas materiales de impacto nos van a servir para determinar a qué ODS y a qué objetivos, metas dentro de esos ODS vamos a contribuir, ¿vale? Esto también es importante que lo sepamos. Establecidas esas prioridades, esos focos y líneas de acción a partir de los temas materiales, entonces empezaremos a identificar las iniciativas. Esto funciona de la siguiente manera, ¿no? Lo que hemos construido ahora son los cimientos y las habitaciones de la casa. Y ahora vamos a llenar las habitaciones de la casa. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver qué iniciativas ya tenemos que estén relacionadas con esos temas que quedaron materiales. Es decir, qué muebles de nuestra mudanza nos sirven. Y después, una vez que tenemos determinados esos, analizados y potenciados, lo que vamos a hacer es ver los que nos faltan, el espacio que nos queda. Y entonces ahí plantearemos las nuevas iniciativas con sus planes de acción y sus indicadores. Todo eso bajo un cuadro de mando unificado con objetivos para poder darle seguimiento.
Pero vemos como la materialidad es la base de la estrategia, ¿no? De ahí la importancia. Vamos avanzando para ir cerrando. Entonces, esto, siguiendo el ejemplo de Rotoplas, lo que vemos es, bueno, teníamos una materialidad de impacto, ahora le sumamos una materialidad financiera y los temas materiales nos permiten establecer los focos, y es lo que veis a la derecha, la relación entre esos temas materiales, cómo construyen las sinergias entre ellos cada uno de los diferentes focos, que son los que están numerados. Y si vamos a la siguiente, vemos el modelo de sostenibilidad que probablemente conozcáis, ¿no? Donde cada uno de esos focos se dividen en líneas de acción. Y cada una de esas líneas de acción tiene las diferentes iniciativas, los diferentes KPIs, ¿vale? Lo que veis son también la relación de los ODS. Y para cada uno de esos focos, incluso a nivel de dimensión o de foco, lo que hace la compañía es plantearse unos objetivos. Pero no solo se los plantea para sí misma, para ver el grado de avance, es decir, quiero llegar a este valor en los próximos 3 o 5 años, que es lo que dura una estrategia de sostenibilidad, sino que lo utiliza para el mercado. Esto que veis aquí no está en la memoria, en el reporte integrado de Rotoplas. Esto está en una presentación, en un roadshow para inversionistas. Entonces, hay un compromiso ya con ese mercado financiero de alcanzar determinados hitos cuantitativos en objetivos que están asociados a KPIs, que están asociados a su vez, valga la redundancia, a estos focos, dimensiones y focos de la estrategia de sostenibilidad, que se han construido sobre los temas materiales y va dando cuenta del avance al mercado financiero. Vale, vamos a ver ya, por cerrar, el tema regulatorio, ¿vale? ¿Cómo está esto conectado con el tema regulatorio? Hoy nos encontramos dos, vamos a decirlo, dos tendencias regulatorias. Por un lado, Unión Europea, donde es obligatoria, que es lo que está en la parte de arriba, donde es obligatoria la materialidad de impacto y la materialidad financiera. Las dos, ¿vale? Y no solo son obligatorias, sino que además EFRAG, que es el órgano que asesora a la Unión Europea en estos temas, ha creado un conjunto de estándares de reporte, los SRS, los European Sustainability Reporting Standards. Es decir, los europeos tienen su propio sistema de estándares de reporte, donde aparece recogida la obligatoriedad de la materialidad financiera, bueno, de las dos, perdón, en el SRS2, y está la guía que yo les decía que orienta sobre cómo hacer un proceso de doble materialidad. Pero es una guía, ¿vale? No es obligatorio utilizarla, pero sí nos aporta una orientación importante. ¿Qué nos pasa en América Latina? Que solo tenemos obligación de materialidad financiera y no en todos los países, ¿vale? Los casos más avanzados en América Latina eran los casos de Chile y de Colombia, donde tenemos regulaciones desde 2021, incluso antes de que existieran las NIF de sostenibilidad, ¿vale? Para los emisores de valores. Era la norma de carácter general 461 de la Comisión del Mercado Financiero en Chile y la circular 031 de la Superintendencia Financiera de Colombia. Entonces, los emisores de valores en ambos países ya venían manejando el concepto de materialidad financiera porque se lo pedía la regulación. Por eso están un poco más avanzados, ¿vale? Esos dos mercados. ¿Qué nos ha pasado en el resto de los mercados? No teníamos nada. Nada desde el punto de vista regulatorio. Es decir, todo era voluntario por parte de las empresas. Pero han tomado, en algunos casos ya, la batuta de las NIF de sostenibilidad para empezar a desarrollar regulaciones locales. ¿Quién tiene ya una hoja de ruta para adoptar las NIF de sostenibilidad, cuya NIF S1, la primera de ellas, requiere el ejercicio de materialidad financiera? Pues ya lo ha establecido Brasil, lo ha establecido Costa Rica, lo ha establecido Bolivia, Panamá tiene un aviso, todavía no hay unas fechas en concreto, y estamos esperando que el resto de los países sigan procesos similares. Normalmente, entre que un regulador se pronuncia y que empieza la obligatoriedad, pasan aproximadamente 2 años. Lo mismo está sucediendo en México. En México tenemos las NIS, pero las NIS son para los no regulados. Entonces estamos esperando el pronunciamiento de, por ejemplo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para saber, oye, cómo queda la adopción de las NIF de sostenibilidad para las empresas que sí están reguladas en tiempos, ¿no? ¿Cuáles serán los tiempos que se manejen en México? Pero en la región ya se está moviendo, ¿vale? Entonces sabemos que las NIF de sostenibilidad van a ser obligatorias para ese perfil de compañías, las que hoy usan las NIF contables, y que por tanto tendrán que hacer un ejercicio de materialidad financiera como parte de la NIF S1, ¿vale? Entonces, en este caso, en este contexto, el de Latinoamérica,
la realización de la materialidad de impacto será una realización voluntaria, ¿vale? Y es interesante ver también cómo encaja esto con la agenda climática. Nosotros, dentro del análisis de los impactos, de los riesgos y de las oportunidades, vamos a conectar con cambio climático. En los impactos desde el punto de vista de las emisiones. Los riesgos y oportunidades vamos a tener los riesgos climáticos ya presentes, riesgos físicos, riesgos de transición, pero es verdad que no al grado de detalle que luego nos exige este mercado financiero. Por eso, complementario al ejercicio de materialidad financiera, tendremos que sumar ejercicios de análisis a profundidad de determinados riesgos. Los riesgos de cambio climático, los riesgos relacionados con la naturaleza y en un futuro los riesgos sociales, por ejemplo, los riesgos relacionados con derechos humanos. Entonces, la materialidad es el primer ejercicio, el ejercicio macro, y luego de él nacen ejercicios más particulares. ¿Por qué? Porque cambio climático no es un macro tema. Necesitamos ver los diferentes riesgos que lo componen, en los diferentes escenarios a los que se puede enfrentar la compañía, cómo la compañía va a evolucionar en relación a esos riesgos y los impactos financieros que para la compañía pueden suponer esos riesgos, ¿vale? Entonces, tomemos la materialidad como un primer ejercicio y los análisis de riesgos a profundidad como la continuidad del mismo, ya para poder tener el nivel de detalle necesario particularmente para esas temáticas. Si queréis, avanzamos solo rápido. Vale, esta es la hoja de ruta para la adopción de la NIF S1 y la NIF S2 y es con lo que voy a cerrar. En la S1 tenemos el desarrollo de la materialidad financiera como el primero de los hitos necesarios para poder acometerla, ¿vale? Para poder cumplirla. Esa materialidad financiera nos exige, por tanto, la identificación de los riesgos y oportunidades financieras, ¿vale? Asociadas, porque es en las bases a las cuales vamos a hacer la priorización. Después haremos, y esto es un complemento de la materialidad, una valoración financiera de los temas que nos quedaron financieramente materiales. Es decir, bueno, yo ya los tengo determinados, tengo un alcance más acotado, entonces voy a ver cuál es la exposición financiera que suponen para mi compañía. Los voy a llevar a cifras y haré el reporteo utilizando SASB. Si quiero mantener GRI, es mi tema, es voluntario, ¿vale? Insisto, esto es solo sobre riesgos y oportunidades financieras. Y la S2, que es la climática, donde tenemos que hacer este análisis de riesgos y oportunidades de cambio climático aplicando escenarios. Tendremos que calcular nuestras emisiones, incluyendo el alcance 3, y si planteamos objetivos, esos objetivos tendrán que estar basados en una metodología internacional de referencia, SBTIs, ¿vale? Pero vemos cómo encaja la materialidad financiera en la adopción de la primera de las normas, en el cumplimiento de las primeras de las normas y cómo se relaciona con los pasos para la S2, ¿vale? Entonces, bueno, sabiendo que van a venir y si nosotros somos objeto de alcance, porque usamos NIF contables, entonces es importante que nos vayamos preparando. Si queréis, cierro con esto, ¿vale? Y le doy el paso a mis compañeros para que estemos todos en tiempo. Cualquier duda luego la respondemos al final, entiendo. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Pablo, por la presentación y vamos a seguir con la presentación de Adolfo, así que por favor, adelante, Adolfo. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación en esta mañana y sobre todo, pues poder acompañarles en lo que y también participarles de cómo ha sido nuestro proceso que hemos estado llevando, pues la ruta de la sustentabilidad, que hemos estado trabajando muy arduamente, ya llevamos muchísimos años y pues eso nos invita a una reflexión inicial. O sea, la primera parte pues es de no tengamos prisa por empezar a incorporar muchas cosas porque luego vemos que con el tema de las prisas, pues luego empezamos a ver alguna serie de cosas. Por ejemplo, en el sector financiero sí es una realidad que sí estamos en algunas cosas en contratiempo, sobre todo por lo que mencionaba Pablo hace rato, los temas de la regulación, pues ya están a la vuelta de la esquina, pero también es importante que nosotros tomemos un momento para hacer realmente un compromiso que nos invite a que la parte de sustentabilidad, sostenibilidad dentro de las organizaciones, pues debe de ser más por un tema de compromiso social, sobre todo por como lo que mencionaban, el tema de orientado hacia el cumplimiento de la Agenda 2030 y no nada más por cumplir con una mera obligación o por cumplir con una mera regulación, porque si no, realmente lo que puede permear y la gran transformación que se puede generar a través de la sostenibilidad, pues no va a permear realmente como nosotros estamos buscando y nos vamos a quedar limitados. Ahora sí que les voy a dar lata con el tema de la presentación, pero si me regalan la siguiente, por favor.
Esto nada más es un poco rápidamente para comentarles un poco cómo estamos. No, no vamos a hacer comerciales ni mucho menos, pero nada más para que conozcan un poco cómo está conformado el Grupo Financiero B por Más. Hoy tenemos banco, casa de bolsa, arrendadora y seguros. Y hemos sido un poco particulares, digo, en este año estamos cumpliendo nuestros 20 años, nuestros primeros 20 años de operaciones, pero una de las cosas que nos ha caracterizado es que hemos sido, a lo largo del tiempo, hemos realizado las adquisiciones estratégicas para poder conformar lo que es el grupo financiero. Entonces, desde ahí pues parte este tema que nosotros hemos tenido que ir aprendiendo muchísimas de las cosas de las regulaciones porque afectan de diferente forma. No es lo mismo lo que hoy nos están solicitando las regulaciones para el tema de la entidad banco que para el tema de la casa de bolsa, el arrendador y los seguros, porque luego todavía no se alcanza a permear todavía los impactos que van a tener en diferentes lugares. Por un lado, lo vemos desde el punto de vista de la cartera comercial, desde la cartera de crédito, pero también desde el otro lado, desde el tema de las inversiones, que también es un tema que nosotros debemos de considerar, porque ahora debemos de buscar también poderles acercar a nuestros clientes algunas otras alternativas de fondos de inversión o por otras alternativas de inversión de todos los colores, ya sean azules, verdes, bueno, hay de varios colores, Pablo me podrá decir de todos los colores que tenemos cada vez más. La parte del arrendamiento que va muy de la mano con la parte del banco, porque al final pues hay que recordar que la esencia del arrendamiento es un financiamiento, pero ahora donde tenemos un poquito más de prisa es en el tema de los seguros, porque también las regulaciones de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, en el caso de México, pues nos ha pedido meter un poco el turbo para poder incorporar todas estas medidas de sostenibilidad. Pero si me regalan la que sigue, por favor. Y nada más comentarles por qué hace para nosotros clic todos estos temas de sostenibilidad, sobre todo cuando nosotros pues, encontramos en 2019 el sentido de para qué estábamos aquí, para qué estábamos funcionando nosotros como una organización. Y después de un proceso muy largo, después de prácticamente un año, nosotros encontramos que el propósito, la razón por la cual está aquí Grupo Financiero B por Más, pues es la parte de enriquecer la vida de las personas. Cuando me ha tocado hacer este compartir en otros foros, en otros espacios, pues me dicen, pues claro, ¿cómo no vas a querer enriquecer la vida de las personas si eres banco? Pero no solamente eso, sino queremos buscar cómo podemos impactar de mejor forma las comunidades donde operamos. Ahora estamos muy enfocados en el tema de desarrollar nuestro propio SARAS para ver el tema de la cartera. Y eso pues es una transformación que prácticamente está moviendo todo el ADN de la organización. Porque si bien no podemos dejar de prestar, pero sí hay que ver la forma en la cual vamos a hacerlo de una forma sostenible, de la forma con quienes queremos operar, con quienes queremos trabajar, ver la forma en la cual nosotros también podemos contribuir a este tipo de circunstancias y también en un momento determinado estamos buscando cómo podemos ayudar a nuestros clientes a que puedan mitigar los impactos que ellos están generando con la huella de carbono y demás. Eso desde el punto de vista de la cartera comercial, pero también ya lo mencionaba, cómo podemos poner al alcance de nuestros clientes estas fuentes de financiamiento que necesitan, pero obviamente con este toque de este impacto o reducir este impacto medioambiental. Entonces también nos irnos acompañando desde la forma en la cual nosotros estructuramos, por ejemplo, desde el punto de vista de financiamiento corporativo, cómo les estamos ayudando ahora para que puedan estructurar dentro de todo el tema de sostenibilidad. Porque luego también hemos alcanzado y luego también nos ha costado un poco de trabajo evangelizar eso al interior de la organización, porque muchas veces dentro de las tres letras de ambiental, social y de gobernanza, pues nada nos quedamos quedar con la primera letra, con la parte de la A, y se nos olvida la parte social y se nos olvida la parte de gobernanza. Pero ahorita en nuestro caminar que hemos hecho, si me regalan la que sigue, por favor, hemos encontrado toda una serie de pasos que nos han ayudado a dar este camino adecuado de qué es, en dónde es lo que queremos estar y qué no queremos alcanzar. Me van a decir, oye, ¿para qué me estás poniendo el tema de las calificaciones y me dijiste que no íbamos a hacer comerciales? Pero a mí me gustaría insistir en un punto importante, ya también lo mencionaba Pablo. Hoy cada vez el público te lo demanda, cada vez tus clientes, bueno, perdón por el anglicismo, pero es la palabra más atinada, pero hoy todos los stakeholders te lo demandan. O sea, ¿cuál es ese compromiso que tú estás teniendo con estas tres letras que mencionaba, la parte ambiental, social, de gobernanza? Hoy los clientes nos están pidiendo pues, otras alternativas para mitigar el impacto ambiental, pero hoy también es una realidad que también las calificadoras están buscando cómo estás afrontando todo este tipo de riesgos ambientales, sociales y de gobernanza, cómo estás gestionando hacia el interior de tu institución, porque ya también lo mencionaba Pablo con muy atinadamente, el tema de la doble materialidad, pues no nada más es hacia afuera, y ese es un impacto que tenemos que estar buscando hacia adentro, cómo también podemos nosotros mejorar en nuestras operaciones, cómo podemos innovar, cómo vamos incorporando y cómo vamos transformando la mentalidad de
colaboradores para que empiecen a desarrollar este diálogo con nuestros clientes. Y esto es uno de los factores para que se den cuenta, y no me gustaría que lo vieran desde un punto de vista material, pero también hay que verlo desde un punto de vista del negocio. O sea, vean que las acciones, cuando uno está comprometido realmente con estos temas de sostenibilidad, también retribuyen al negocio. Nosotros tuvimos un impacto positivo en nuestras calificaciones. Hace poco HR nos modificó la perspectiva positiva porque estaban muy entusiasmados con todo lo que nosotros estamos realizando con el tema de sostenibilidad. Les insisto, o sea, sí hay que meterle el acelerador al pedal, o sea, sí hay que meterle gasolina al coche, pero no es un tema de que por hacerlo por hacer, pues vamos a dejar de ver algunas partes que son muy importantes, que a lo mejor durante el camino, pues hay que recordar que solamente tenemos la oportunidad de hacerlo una vez y hacerlo bien. Porque si luego ya empezamos a cumplir solamente por el mero tema de la regulación, pues ahí podemos enfrentarnos en esta serie de dificultades como son el tema del greenwash, y de eso no hay forma que nosotros nos podamos recuperar, sobre todo por los impactos reputacionales que tiene. Para que vean cómo esta versión de sostenibilidad, este impacto que nosotros estamos buscando, tiene un aspecto holístico dentro de toda la organización, porque tiene que transformar realmente el ADN de las organizaciones, de qué es lo que estamos buscando, cómo queremos operar, cómo queremos impactar el medio ambiente, cómo queremos ver que nosotros incluso podemos ser referentes para otro tipo de organizaciones, que se puedan ver que no es imposible, sí toma tiempo, sí es muy laborioso, pero reditúa. Y aquí está un ejemplo de cómo vamos a ver que sí reditúa en el tiempo cuando nosotros estamos incorporando todo este tipo de visiones y sobre todo cambiando y transformando la visión del ADN de la organización. Si me regalan la que sigue, por favor. Aquí vamos a ver que, por ejemplo, ya la banca, y afortunadamente estamos tocando dos sectores para que vean cómo impacta en este sector. Andrea seguramente nos platica de ERDE, por supuesto, súper interesante. Pero vean todas las acciones de la banca, todo lo que nosotros estamos impulsando desde el tema del sector financiero en México, pues está transformando y está motivando a todas las organizaciones a que hagamos algo, que empecemos a sembrar las bases y que podamos desarrollar para poder estar a otro tipo de estándares y otro tipo de nivel, que es lo que estamos buscando incorporar dentro del sector financiero. Por ejemplo, una de las grandes actividades que se realizó fue el lanzamiento en el 2016 del protocolo de sustentabilidad de la banca, donde todas las instituciones que estábamos firmando este protocolo, pues queríamos buscar la forma de incorporarlo dentro de nuestras agendas. Por ejemplo, aquí tocan estos puntos importantes: agregar la sustentabilidad en las políticas internas, y aquí lo estamos viendo desde diferentes aspectos. Ya lo mencionaba hace un momento, pero el hecho de la incorporación de tener un SARS para poder identificar esos riesgos ambientales y sociales dentro de nuestra cartera de crédito, dentro de nuestra cartera también, por el otro lado de las inversiones, donde también nosotros tenemos que incorporar y garantizar un muy buen gobierno corporativo desde el punto de vista para poder tener y garantizar también a todos nuestros stakeholders nuevamente que tenemos una muy buena gobernanza hacia el interior de la organización, que eso garantice la transparencia, que eso garantice la mejor toma de decisiones y que por supuesto que eso logre permanecer en el tiempo. Otro de los aspectos ya lo mencionaba, o sea, gestionar esos riesgos ambientales y sociales tanto en ambas partes de la moneda, desde el punto de vista de las inversiones, pero también desde el punto de vista del crédito. Invertir en proyectos sustentables, que eso pues también es una de las grandes actividades que se está buscando. En particular, nosotros estamos impulsando muchísimo la educación de la niñez para cumplir con uno de los objetivos de desarrollo sustentable y uno de los famosos ODS, donde queremos utilizar los recursos de forma eficiente. Hay que recordar que eso también es muy importante. De ahí la transición que estamos buscando desde la apertura remota de las cuentas, desde la eliminación de papel, y van a decir, oye, es que eso no tiene un buen impacto. Pero si yo les platicara que hoy nosotros tenemos de acervo de archivo, es decir, papeles impresos, 1,5 kilómetros de papel, creo que les empieza a transformar la visión de la importancia que tiene el llevar a cabo estos procesos que sean libres de papel, que podamos hacerlo de forma digital. O sea, es cambiar toda la parte de la mentalidad. Y obviamente aplicar y difundir las prácticas que estamos llevando a cabo desde el punto de vista de sostenibilidad, como amablemente pues participar en estos foros para que nosotros podamos ver y sobre todo ustedes que amablemente nos están escuchando, que sí va a ser un proceso continuo, no es imposible, creo que lo voy a reiterar a lo largo de este conversatorio, pero también que en el momento en el que nos encontremos es un buen momento para iniciar, y el chiste es tomar esas acciones para poderlo desarrollar. Vamos en una etapa inicial, pero estamos muy contentos por el avance que hemos tenido y lo que hemos logrado. Entonces, si me regalan la que sigue, por favor.
Fíjense, el protocolo se firma en el 2016, nosotros estuvimos listos para firmar en el 2022, porque una de las premisas que tiene nuestro director general es que nosotros vamos a estar en las acciones de sustentabilidad por convencimiento, porque queremos estar ahí y porque es lo correcto. En el 2022 también se hizo una declaratoria a favor del desarrollo de las finanzas climáticas verdes y sostenibles de la banca mexicana. Desafortunadamente, pues como se atravesó algún tema de la pandemia, no se le hizo mucho eco a este tema, pero aquí eran estos dos compromisos principales. O sea, debemos de fortalecer el diálogo hoy con los reguladores y otros supervisores del mercado, que ya lo estamos haciendo, que estamos buscando encontrar, ya lo mencionaba Pablo, la nueva forma en la cual nosotros podemos y tenemos que reportar ante la autoridad. Ya se mencionaban otro tipo de estándares que se nos están invitando para que nosotros podamos empezar a desarrollar y demás, y además pues de las métricas que ya muchos conocemos. Y obviamente pues estar muy enfocados y poder tener más diálogo con otras asociaciones financieras y todos los grupos de interés que están alrededor y en torno de la banca, que son muchísimos, porque al final la banca toca muchos de los aspectos que están alrededor de la vida de las personas. Si me regalan la que sigue, por favor. Y entonces nosotros empezamos a establecer esto, porque si ya bien teníamos algunas acciones aisladas, pero no habíamos hecho una compilación, no habíamos sentado y analizar al nivel, pues ya más formal, con un nivel de una gobernanza adecuada, pues teníamos que establecer un comité de sustentabilidad donde ya teníamos que definir los alcances, en dónde queremos estar, qué es lo que necesitamos desarrollar, qué necesitamos construir y sobre todo darnos cuenta que ya hay muchas de las cosas que ya teníamos, nada más teníamos que enfocarnos. Y eso también lo mencionaba en alguna otra sesión, donde estábamos muy contentos porque ha sido una grata sorpresa donde nos hemos encontrado que vamos por un buen camino y nada más sabíamos que teníamos que poder englobar ciertas cosas y para poder establecerlos. Obviamente era muy importante hacernos acompañar de un consultor externo, y bueno, porque esté Pablo aquí, pero escogimos a Valora porque nos iban a poder acompañar de una forma adecuada por todo lo que tienen de la experiencia con el tema del sector financiero. Después desarrollamos qué era lo que queríamos. En primer lugar, era fundamental poder establecer un diagnóstico, en dónde nos encontramos hoy y qué es lo que queremos hacer y obviamente pues poder desarrollar entre nosotros, con la ayuda de este consultor, el poder desarrollar el análisis de materialidad y esa hoja de ruta. Y luego, pues ya, una vez que tuviéramos este material, ya podemos incorporarlo a una estrategia que ya se viviera dentro del ADN. Y déjenme comentarles que nosotros cada 5 años, nosotros establecemos nuestros planes estratégicos. Ya tuvimos el del 2014, 2019, durante el 2020, 2025, y ahorita estamos afinando el que va a ser, el que nos va a regir a partir del próximo año, donde uno de los elementos y uno de los pilares fundamentales en el que está sostenido toda nuestra estrategia, todo lo que nosotros vamos a hacer es el tema ASG. Y entonces, pues eso ha sido lo que les decía, ir convirtiendo, evangelizando, pero sobre todo lo más importante, lograr el convencimiento, lo que les insistí hace rato, no nada más es por el tema de la regulación, sino por el tema que queremos hacer lo correcto. Si me regalan la que sigue, por favor. Y ya casi creo que con eso me Sí. faltarían poquitas slides, pero nada más para que vean cómo está compuesto la conformación del comité, donde hoy está presidido por el director general de riesgos, donde está incluso la alta dirección, el mismo director general del grupo financiero está con nosotros, está muy metido en los temas de sustentabilidad. Tenemos de diferentes perspectivas, por supuesto, tenemos la participación del área comercial, porque también hay que recordar lo que les decía hace rato, pues también es un negocio, pero tenemos que reorientarlo, donde están los equipos de capital humano, donde tenemos el tema de jurídico, donde tenemos el tema de compliance, donde también tenemos la representación de otra de las líneas de negocio muy importante para nosotros, cambios y divisas, donde nosotros estamos reportando todo esto porque queremos establecer procesos, porque eso sí hay que recordar que en el camino luego se nos puede olvidar el documentar, pero eso es lo que queremos hacer, cómo lo hemos hecho y qué es lo que tenemos que seguir y recordando que esto es una estrategia viva, la parte de finanzas, la parte de análisis y estrategia desde el punto de vista bursátil, porque estamos observando qué están haciendo otras empresas en esta materia. Sobre todo, pues recordar que ya también tanto la Bolsa Mexicana de Valores pues tiene un índice sustentable, pero también hay otros en otras latitudes, por ejemplo en Nueva York, que también se tiene el índice de sustentabilidad del Dow Jones, y pues ahí está su servidor también como uno de los principales sponsors de este tema de sustentabilidad. Me regalan la que sigue, porfis, ya para retomar, para recuperar tiempo. Y esto fue lo que hemos ido caminando con el tema y que ya lo logramos hoy, que estamos muy contentos de haberlo logrado, donde ya establecimos un diagnóstico
donde nos comparamos también con nuestros pares, con los que de ordinario siempre nos gusta estar bien, ver qué están haciendo con el sector. Vimos también al famoso grupo del G7 y pues queríamos ver cuáles eran esas mejores prácticas. No solamente tomamos el sector financiero, sino también buscamos otras empresas que han sido líderes. Una de nuestras empresas hermanas, Orbia, pues también lleva muy avanzado el tema, pues también tocamos base con ellos porque queríamos conocer qué es, primero entender qué es este tema de sostenibilidad, como diría, ¿no? Con qué se come, qué es necesario, qué es lo que tenemos que involucrar. Y pues ya nos dimos cuenta que es un gran paquete, ¿no? El tema del análisis de materialidad de los dos elementos, tanto el análisis de doble materialidad y por supuesto la hoja de ruta. Y se me regalan la que sigue, por favor. Y esta pues se las tomé prestadas, Pablo, discúlpame. Pero esto fue lo que nosotros fuimos acompañando, de cómo fuimos durante todo este proceso, donde nos acompañaron muy bien y fuimos tomando de la mano con ellos, tanto con Valora, y pues de la mano de hacer este compromiso, o sea, de la consolidación de los temas materiales. Siempre pues, nos decían que era un tema de que parecía de todas las entrevistas que tuvimos, de las encuestas, de todo lo que tuvimos que entender, sobre todo para saber en dónde queríamos estar, qué era lo importante, donde no podíamos dejar de lado a nadie que nos pudiera aportar algo. Incluso tocamos puerta con nuestros clientes, con prospectos, con los accionistas, con inversionistas, con nuestros propios colaboradores de todos los niveles, donde hablamos con el presidente del Consejo de Grupo Financiero de Por Más, de Antonio del Valle, que él es muy convencido de estos temas de sustentabilidad, donde identificamos los impactos, los riesgos, las oportunidades, y ahí es donde les decía hace rato, donde nosotros nos llevamos una gran sorpresa porque nos dimos cuenta que teníamos ya muchas cosas, pero necesitábamos englobarlas para poder establecer esta hoja de ruta. Hicimos una valoración interna, vimos todo el tema de los grupos de interés, hicimos mapas de calor, unos muy interesantes, donde nos dábamos cuenta en dónde teníamos que enfocar toda nuestra atención en los siguientes años para poderlos empezar a mover ya después, una vez que los hayamos cumplido, y logramos por fin la matriz de la doble materialidad. Y pues déjenme decirles que con gran orgullo, de la mano también con Valora, estamos por sacar nuestro primer informe de sustentabilidad. Digo, a lo mejor me van a decir, oye, pues ya vas muy tarde, pues sí, pero fue una labor titánica de meses de estar buscando, de estar alcanzando toda una serie de cosas y poderlo integrar en este primer informe que estamos, yo creo que estaremos próximos a sacarlo, lo sacaremos antes de la primera quincena de diciembre, pero donde es el primer ejercicio y la verdad, eso es la punta de lanza para todas las siguientes actividades, para lo que viene, para lo que queremos, para establecer métricas, para poder desarrollando todo este tipo de conversación que es lo que estamos buscando. Y si me regalan la que sigue, ya casi por terminar, pues eso es lo que hoy logramos, este modelo de sostenibilidad, donde encontramos estos cinco pilares o estos cinco ejes que Valora nos ha ayudado muchísimo, la parte de gobierno responsable y eficiente, la parte de ciberseguridad, que para nosotros es un tema mega sensible, por supuesto, por ser una institución financiera, donde tenemos que garantizar la seguridad de nuestros clientes en todos los aspectos, en primer lugar la confianza y después los recursos de nuestros clientes, la parte de la gestión de talento, porque al final no hay organización si no está el talento, donde también esta parte de doble materialidad pues impacta de cómo estamos viviendo esta relación con nuestros colaboradores, la parte de cultura financiera, que hoy seguimos siendo uno de los principales actores en el sector financiero, del tema de educación financiera, la parte de banca responsable, y esto pues es un trabajo muy importante el hecho de que podamos establecer y hoy que ya veamos un modelo de sustentabilidad con el que vamos a trabajar a lo largo de los años. Y si me regalan la que sigue ya para ya no tomar más tiempo, esto hoy es lo que justo estamos buscando. Ya tenemos ese comité de sustentabilidad, ya tenemos la concientización de todos estos conceptos que les mencionaba, tenemos ya un equipo dedicado para desarrollar un SARAS, donde hoy estamos ya preguntando a nuestros clientes esta primera información en un primer momento para poder entender muchos de los elementos de equidad de género de nuestros clientes. Hoy estamos desarrollando también una política de género hacia el interior del grupo financiero. Hoy estamos haciendo más actividades de voluntariado, pero ya que no se ven como elementos dispersos, sino como parte de una estrategia desde el punto de vista de cómo estamos impactando en la parte social de nuestro modelo de negocio y ahora nuestro modelo sustentable. La materialidad ya la tenemos completada. Estamos haciendo nuestra estrategia sustentable y lo más importante, lo que estamos ahorita afinando ya son las métricas, cómo vamos a ir evaluando año con año este proceso que nos ha costado trabajo, pero al final, les insisto, se los puse como ejemplo con el tema de las calificadoras, reditúa y el mercado hoy cada vez nos lo va demandando.
pero hay que insistir, para que pueda realmente ser un éxito, pues tiene que depender necesariamente de que se haga ese compromiso, que queremos estar ahí, que queremos hacer lo correcto y que sobre todo vale la pena invertir por un mejor mañana y para poder cumplir y superar los acuerdos de la Agenda 2030. Y creo que esa es la última diapositiva. Terminamos en tiempo. Creo que sí Muchas es la última diapositiva, ¿verdad? Sí. Sí, Adolfo, por tu presentación y por lo que entendí, Andrea, tú tienes como un imprevisto y te tendrías que desconectar. No sé si todavía te dan 5 minutos o si de plano no vemos como una alternativa para... Bueno, si quieren, podemos hacerlo en 5 minutitos. Oh, muchas gracias, Andrea. Sí. Si te pasas a la siguiente, por favor. Les voy a platicar rápidamente cuál ha sido el andar de Grupo Verdes en temas de sustentabilidad. En esta lámina pueden ver que como muchas de las empresas mexicanas empezamos con un esfuerzo en términos de altruismo, porque era algo que era importante para la compañía desde sus orígenes. Y la fundación surgió en 1987 y lo siguiente que pasó fue la creación del programa de responsabilidad social. Como pueden ver aquí, a partir de ese momento se han dado varios hitos en el camino que tienen que ver con la alineación de la estrategia a alineamientos globales como lo son los de Pacto Global, la alineación a los objetivos de desarrollo sostenible, que con el tiempo, por ser una empresa pública, empezamos a reportar información tanto al S&P como al CDP y a muchos otros que hoy nos piden información. Y finalmente, como que los últimos esfuerzos han estado muy enfocados a a temas que tienen que ver con la agenda de cambio climático, porque claramente después del análisis de materialidad nos dimos cuenta de que había cosas en las que había que concentrar el mayor esfuerzo de la compañía. Si le das a la siguiente, por favor. Y aquí les quiero platicar muy rápido cómo es que está estructurada y los últimos, o sea, los 2 o 3 proyectos más importantes que traemos actualmente. La estrategia está dividida en 3 pilares, como todas las empresas, por lo menos de nuestro sector, que está enfocada en personas, comunidad y planeta. Y del lado derecho pueden ver los 7 objetivos de desarrollo sostenible a los que decidimos adherir la estrategia, sobre todo porque la compañía hacía muchas cosas previo a esta alineación, pero no había enfoque, ¿no? O por lo menos no éramos tan contundentes en los resultados y en los impactos como a nosotros nos gustaría y creemos que una empresa de nuestro tamaño debe hacer. Por eso es que fue muy importante la adopción de estos 7 y tienen que ver evidentemente con nuestro negocio, con nuestra industria, con nuestra región, ¿no? Ahí pueden ver hambre cero, temas de agua, género, energía, crecimiento económico, circularidad y acción por el clima. Siguiente, por favor. Estas son las líneas estratégicas y básicamente es como tenemos divididos los proyectos en los que estamos trabajando y una vez más platicarles que todo está alineado a los 7 ODS y está dividido ahora sí que por área o por función, ¿no? Hay cosas que tienen que ver con nuestro desempeño ambiental, otros que tienen que ver con inclusión y diversidad y así es como tanto externa como internamente nos ha sido mucho más fácil trabajar en los temas porque la gente ya sabe a qué pilar pertenecen o a qué línea estratégica corresponden. Si nos vamos a la siguiente. Aquí platicarles que nuestro último análisis de materialidad lo hicimos en el 2019 y estamos ahorita trabajando en la doble materialidad, pero como pueden ver aquí claramente hay temas críticos que digamos que no, ni siquiera pertenecen solo al área de sustentabilidad, sino que son parte del negocio porque tienen que ver con nuestro portafolio de productos, como lo son la salud, seguridad y bienestar del consumidor, la confianza y reputación de las marcas, la innovación, los envases, todo eso forma parte del ADN de la empresa. En los temas estratégicos, aquí hay 2 resaltados que son los proyectos más importantes en los que estamos trabajando ahorita, que tienen que ver con gestión del agua y consumo y eficiencia energética, que si le das a la siguiente,
Claro, no solo por el análisis de materialidad, sino también porque tenemos mucha información de por qué, en este caso, el agua es tan importante para nuestra operación. Y eso tiene que ver con que prácticamente el 100% de nuestra operación está operando en una zona de estrés hídrico en el país. Eh, y por otro lado, el 90% de nuestros proveedores agrícolas también están en zonas de estrés hídrico. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Si le das a la siguiente, emitimos un bono en 2022 en la Bolsa Mexicana de Valores que está ligado a la sostenibilidad. Lo emitimos por 3,000 millones de pesos. Fuimos la primera empresa en nuestro sector en emitir un bono con estas características y el compromiso que tenemos es reducir en 25% el consumo de agua por tonelada producida al 2030. El KPI es los metros cúbicos de agua que consumimos por tonelada producida. Y como pueden ver ahí, nuestro año base fue 2018 y tenemos dos cortes importantes, además de evidentemente los vencimientos de cada uno de los bonos, porque uno fue de 4,5 años y el otro de 10. Cuando se cumplen 2/3 partes de la vida de cada uno de esos bonos, hacemos un corte y en caso de que nosotros no cumplamos con la meta a la que nos comprometimos en la gráfica que ven aquí, nosotros vamos a tenerle que pagar una tasa de interés mayor a los inversionistas por el dinero que nos prestaron. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque definitivamente el alinear el objetivo financiero con el de sustentabilidad creemos que tiene mucho más poder de transformar las cosas que si las estrategias de sostenibilidad siguen yendo por cuenta propia. Entonces, este 2024 es un año clave para, para medir cuál ha sido nuestro avance en términos de la meta. Todos los años pasados sí hemos llegado al objetivo que nos propusimos y vamos a reportar cómo es que cierra este año y insisto, si no cumplimos, pagaremos más intereses, si cumplimos, seguiremos adelante con la tasa a la que se emitieron ambos bonos. Siguiente, por favor. Y el otro es el proyecto de descarbonización. Eh, este es un proyecto en el que estamos trabajando en este momento. Estamos construyendo la hoja de ruta para llegar a una meta de net zero y vamos a tener el resultado de ese trabajo a mediados del próximo año. Aquí el reto más importante, como pueden ver en esta lámina, es que el 95% de nuestras emisiones están en el alcance 3. Entonces, hay mucho todavía que podamos hacer en alcance 1 y alcance 2, pero el tema es que eso no va a ser suficiente porque donde tenemos que trabajar muy fuerte es con nuestros proveedores principalmente y sobre todo los que nos proveen de materia prima agrícola. Si le das a la siguiente. Entonces, algo que no estamos esperando, o sea, no estamos esperando el roadmap para ponernos a trabajar y algo que quería platicarles es un programa que lanzamos con BBVA a finales del año pasado. Es un esquema de factoraje para proveedores que tiene criterios de sustentabilidad. Entonces, como todos ustedes saben, los programas de factoraje funcionan. Lo que hace el proveedor es que una vez que emite la factura, de aquello que nos provee, ellos pueden descontar esa factura al día siguiente pues con una tasa de descuento previamente pactada. Nosotros por muchos años hemos trabajado en cadenas productivas y tenemos la mejor tasa de cadenas productivas por lo menos de nuestra industria. Sin embargo, esta línea tiene muchísimos beneficios. Una es que tiene una tasa de interés menor para aquellos proveedores que logren acreditar que están alineados con nuestras estrategias y nuestros objetivos de sostenibilidad, que insisto, no son de Grupo Verde, sino que están sumados a la agenda más importante en términos de sostenibilidad, que es la Agenda 2030. Y entonces, si ellos acreditan tener estrategias alineadas, la tasa de descuento para ellos es incluso menor que a la que descuenta cualquier otro proveedor. Ahora, la otra ventaja es que por estar trabajando con pues, el grupo financiero más importante de México, también
logramos negociar un paquete de beneficios para las pequeñas y medianas empresas que tienen que ver con, sobre todo, tasas de interés más competitivas a las que ellos pueden acceder a crédito y un sinfín de beneficios que tienen sobre las cuentas bancarias con ellos. Entonces, una vez más, esta es como, es un trabajo que estamos haciendo de cara a la cadena de valor para que logremos alinear los objetivos y sobre todo nosotros nos convirtamos eh, en facilitadores de la transición de toda la cadena y no nada más de nosotros, ¿no? Porque como les decíamos, para nosotros nuestra cadena de proveedores es sumamente importante para lograr nuestros objetivos. Y no sé si con esta acaba Banca. Sí. Y muchísimas gracias, Andrea, y te pedimos una disculpa por las demoras que tuvimos y gracias por quedarte. Gracias. Sí, creo que podemos aprovechar los próximos 10 minutos para regresar a unos ejemplos que Pablo había preparado de otras empresas que han divulgado los resultados de sus estudios de doble materialidad. Y también si hay dudas por parte del público, les invitamos como a dejar esas preguntas en el chat y vamos a tratar de contestarlas en los últimos minutos de la sesión. Así que, Pablo, me parece que estas son las diapositivas, ¿cierto? Sí, así es. No, yo creo que los mejores ejemplos prácticos son los que cuentan directamente las compañías, ¿no? Y ahí, pues agradecer a Adolfo y a Andrea sus intervenciones, sobre todo porque ponen en valor lo que la materialidad aporta hacia el interior de la organización, desde el punto de vista de la gestión estratégica, y hacia el exterior, por ejemplo, en las oportunidades de captación de fondeo, en el relacionamiento con las calificadoras, etcétera, ¿no? Lo hemos estado viendo en los dos casos. Sí me gustaría entonces aprovechar estos minutos para poner visualmente algunos ejemplos de cómo se ve el resultado, ¿no? Y que nos ayude a aterrizar, pues, los conceptos que hemos venido manejando. Cuando nosotros hacemos el proceso de doble materialidad, al final vamos a acabar teniendo una primera instancia con dos matrices. Una matriz de impacto, donde los temas potenciales los vamos a clasificar en base a la gravedad y probabilidad de ocurrencia de los impactos que albergan, que es la que estaría en la parte superior, y una matriz financiera, una matriz de materialidad financiera, donde esos temas potenciales ahora van a estar posicionados en función de la gravedad y probabilidad de ocurrencia de los riesgos y oportunidades financieras que tienen asociadas. Para que nos hagamos una idea, en el caso de los impactos, la gravedad se evalúa por la profundidad, el alcance y la remediabilidad. En el caso de la gravedad en los riesgos y oportunidades financieras, por la afectación al flujo de caja, al valor del patrimonio, al acceso al capital, es decir, podemos ir definiendo diferentes componentes de la gravedad. Pero al final vamos a acabar evaluando siempre gravedad y probabilidad de ocurrencia. Como nosotros, y esto es como planteamos nosotros, en Valor a la Metodología, partimos siempre de un listado de temas potenciales. Ese listado de temas potenciales es el mismo en las dos matrices. Luego, los temas se ponderan de manera diferente en función de los impactos arriba, de los riesgos y oportunidades financieras abajo. Pero eso nos permite luego construir la matriz doble. ¿Por qué? Porque los temas que se han clasificado son los mismos, ¿vale? Y lo que nos encontramos en esa matriz doble es un eje donde están sumadas la gravedad y probabilidad de ocurrencia del ejercicio de impacto y otro eje donde están sumadas la gravedad y probabilidad de ocurrencia del ejercicio financiero, ¿vale? Y de esa manera tenemos la matriz doble donde vamos a poder ver posicionados los temas que quedaron doblemente materiales. Y ahí luego ya cada organización será la que decida si en su reporte, en la transparencia, decide ir por la presentación de las dos separadas o la presentación de la integrada, ¿vale? Todo es posible. Al final, lo que entiendan que le funciona mejor a sus stakeholders, ¿no? Veíamos el ejemplo de Rotoplas, donde estaban presentadas separadas, y hay otros ejemplos en México, por ejemplo, Qualitas, donde se presenta de manera integrada. Vamos a ver algunos ejemplos visuales interesantes en estos minutos. Si vamos al siguiente, esto es el Grupo Energía de Bogotá, uno de los grandes grupos energéticos de la región. Veis que lo que presentan ya es la matriz doble, ¿vale? La que yo presentaba de manera diagramada en el lado derecho de la slide anterior, pues en este caso un eje de la materialidad de impacto y un eje de la materialidad financiera, lo cual permite determinar cuáles son los temas doblemente materiales, pero también cuáles son los temas que quedan materiales de impacto
es decir, que quedan altos en el eje Y, y los temas que quedan materiales financieramente, que son los que quedan altos en el eje X, ¿vale? Entonces, visualmente es muy gráfico, ¿vale? Y permite entender muy bien esa priorización. Si vamos a la siguiente, porfa. Algo que nosotros tenemos que presentar, sobre todo a requerimiento de las calificadoras, y esto es especialmente importante para las compañías que están respondiendo, por ejemplo, al cuestionario CSA de Standard & Poor's, ¿no? Que es una de las calificadoras de referencia. No solo tenemos que contar la materialidad, el resultado, la matriz, sino que también tenemos que contar por qué esos temas quedaron materiales. En el caso del impacto, contaremos cuáles son los impactos principales. Eso es voluntario. En el caso de los riesgos y oportunidades financieras, también los contaremos y esto sí es requerido por la NIF S1. Cuando la NIF S1 entre de aplicación en México, tendremos que no solo poner la matriz, sino que contar cuáles son los riesgos y oportunidades financieras. Por lo menos poner la matriz financiera. La doble, nosotros veremos si queremos o no. Pero tendremos que poner esos riesgos y oportunidades, tenemos que transparentarlos. Lo que vemos aquí es el caso de Enel, ¿vale? Donde junto con cada tema material de impacto, presenta cuáles son los impactos principales que hicieron que ese tema quedara posicionado, ¿vale? Cuál es incluso la proyección de esos impactos en el tiempo y cuál es, en un resumen, la gestión que hacen de esos impactos. Si se presentan en la cadena de valor, cuáles son los stakeholders relacionados, el tema material al que está asociado, ¿no? La conexión con los indicadores GRI, porque los contenidos GRI son para reportar el impacto. Es un ejemplo que funciona visualmente muy bien para contar esos impactos. Pero no solo contaremos los impactos, también tenemos que contar los riesgos y oportunidades financieras. Entonces, vamos a seguir avanzando. ¿Vale? Y ahora vamos a ver el caso de Qualitas. Y en el caso de Qualitas vamos a ver dos tablas. Primero, una tabla donde contamos los impactos. Y lo que hicimos fue contar los impactos de los 3 temas que quedaron con mayor puntuación en la materialidad de impacto, ¿vale? Entonces, contamos el tema material, cuáles son los detonantes de esos impactos, los grupos de interés que se ven impactados, cuáles son los impactos asociados, con qué KPIs medimos la gestión relacionada con esos impactos y si tenemos ya KPIs de impacto. Porque recordemos que en un flujo de medición tenemos KPIs de actividad, KPIs de resultado y KPIs de impacto. Por ejemplo, en una formación yo tengo KPIs de actividad, el tiempo que le invertí, los recursos financieros que le invertí, de resultado, el número de personas formadas y de impacto, la transformación que yo consigo en esas personas, que la podré medir de diferentes maneras. Bueno, pues si yo ya tengo KPIs de impacto, que es lo que debería en el proceso de madurez más avanzado, también colocaré esos KPIs de impacto. Y esto mismo, la explicación de los impactos para los 3 temas que quedaron más altos en la materialidad de impacto, los tenemos para la materialidad financiera, donde en este caso, para los 3 temas que quedaron con la materialidad más arriba en la materialidad financiera, vamos a explicar la conexión con el negocio, ¿vale? Es decir, los riesgos y oportunidades que generan en la relación con el negocio esos temas, las estrategias de negocio para poder abordar esos riesgos y oportunidades y también los KPIs con los que monitoreamos esa gestión, ¿vale? Esto está público, por eso se lo puedo enseñar. Entonces ya vemos ejemplos, ¿no?, de compañías, incluyendo en México, caso de Qualitas, donde se transparenta no solo el resultado de la materialidad, sino la relación de impactos, de riesgos y de oportunidades financieras principales y cómo se gestionan, ¿vale? Entonces, consideremos esto porque pues hemos estado como fijándonos mucho en tenemos que llegar a la matriz, perfecto, llegaremos, nos servirá para la gestión, la colocaremos en nuestro reporte, pero luego necesitamos llegar a este nivel de desagregación. Sobre todo las empresas que responden a calificadoras. Y cuando llegue la S1, esta que ven en pantalla, por lo menos la parte relacionada con los riesgos y oportunidades financieras, también tendrá que estar presente, ¿vale? Yo creo que estos ejemplos nos ayudan un poquito a aterrizar la visual y damos el espacio a las preguntas si queréis, Anca. Sí, muchas gracias, Pablo. Y de hecho, la siguiente pregunta es para ti. Había una pregunta para Andrea. Desafortunadamente, Andrea se tuvo que desconectar, pero te voy a leer la pregunta. Si por parte del público, si aún no tengo materialidad y eventualmente tendré que reportar de acuerdo
a la NIF S1 y S2 por ser empresa pública, recomienda de una vez empezar con una doble materialidad en lugar de materialidad de impacto? A ver, si solo haces la materialidad de impacto, no vas a cumplir la NIF S1. O sea, eso nos tiene que quedar súper claro. La NIF S1 nos pide la materialidad financiera. Entonces, si el planteamiento es hago solo la de impacto, voy mal. Voy mal porque no voy a cumplir de ninguna manera la S1. Ahora, para cumplir la S1 tengo dos alternativas. El mínimo legal, lo mínimo que me pide, que es tener la financiera, esa es la única que me pide. Las NIF no se meten en los impactos. Las NIF están creadas para el mercado financiero. Entonces, en lo que intervienen es en la identificación y explicación de los riesgos y oportunidades financieras relacionadas con sostenibilidad. Entonces, puedo hacer solo la financiera, pero hay una opción B, que es nuestra recomendación, y es, si bien solo te pide la financiera, aprovecha y tu ejercicio hazlo doble, porque la identificación de los impactos te va a ayudar, uno, a que la estrategia de sostenibilidad sea más sólida, porque no solo vas a atender riesgos y oportunidades financieras, sino que también vas a atender los impactos. Dos, a responder a un conjunto más amplio de stakeholders, porque claro, a las calificadoras, a los inversionistas y a los fondeadores les interesa la financiera principalmente. Hay fondeadores a los que les interesa el impacto también, ¿eh? Como la banca de desarrollo y multilateral y algunos inversionistas, perdón, algunos fondeadores que tienen esos criterios. Pero para otros stakeholders, colaboradores, clientes, proveedores, incluso la propia autoridad, les interesa el impacto que generas. Entonces, para responder a ese público, también necesitarás tenerla de impacto. Entonces, recomendación, hacerla doble, aunque, siendo estrictos, la S1 solo pide la financiera. De la bolsa yo diferenciaría lo que hace en operación y lo que hace en formación e instalación de capacidades. Operativamente tenemos el índice, ¿no? El Total ESG Index, donde al final del día entra una calificadora, en este caso es S&P, para poder listar las compañías que tienen un desempeño en sostenibilidad más maduro e incorporarlas en ese índice. Índice que, por cierto, tiene un mejor rendimiento que el IPC tradicional, ¿vale? Entonces, es importante que lo, ¿no? que lo consideremos, o sea, tiene mejor resultado que el índice tradicional y eso es lo que motiva a las compañías a estar ahí. Hay una prima de sostenibilidad porque el mercado considera que las compañías que están en ese índice tienen una gestión más sólida. Eso desde el punto de vista operativo, es decir, a través de una calificadora que participa en la construcción de ese índice, hay una promoción del ejercicio de materialidad, porque esa calificadora tiene un cuestionario y en ese cuestionario se requiere el ejercicio, además los dos, el de materialidad de impacto y el de materialidad financiera. O sea, en ese caso en particular, además se requieren los dos. Por otra parte está el lado de la instalación de capacidades y ahí está la guía de reporte de las emisoras, donde, entre otras cosas, se aborda la necesidad del ejercicio de materialidad como base no solo de la estrategia, sino del propio reporte. Entonces hay una guía también disponible con lineamientos para que las empresas puedan entender la naturaleza del ejercicio y dar los primeros pasos. Muchas gracias, Pablo. Y una última pregunta, si saben si existen paper, literatura de casos de éxito sobre los tipos de incentivos que se han implementado en la adopción de criterios AGC y género. Uy, a ver, ahí tenemos que ir caso por caso. O sea, no hay un dossier de casos porque hay que contextualizarlos mucho, ¿no? O sea, nos hablaba Andrea de la emisión del bono vinculado por parte de ellos y las ventajas financieras que tuvo. Hay otros casos en la región donde se demuestra ese greenium, ¿no? Esas mejores condiciones financieras por mostrar una gestión de sostenibilidad sólida. Un bono vinculado a sostenibilidad al final es eso. El uso de los recursos es libre, pero está asociado al cumplimiento de unos objetivos de sostenibilidad. El KPI, el objetivo que Andrea planteaba, ¿no?
de eficiencia en el consumo de agua está asociado a su materialidad y a su estrategia de sostenibilidad. Entonces hace falta una materialidad y una estrategia. Hay que ir caso por caso, ¿vale? Porque hay que contextualizarlo mucho. Cada país tiene un mercado diferente, no hay un consolidado y hay una discusión. Esto tenemos que ser honestos sobre si el greenium existe o no. A ver, no existe el gran greenium, o sea, no existe la gran ventaja financiera porque al final del día seguimos estando en una economía apretada, pero es verdad que sí hay ventajas puntuales desde el punto de vista financiero, más todas las ventajas adicionales que tiene una estrategia de sostenibilidad, que por supuesto las podemos abordar, que entran más en los intangibles y que están asociadas a la reputación, ¿vale? Pero sí podemos ir viendo algunos casos, caso por caso, y podemos compartir algunos de esos casos para que sirvan, ¿no? de referencia. El de Andrea es un ejemplo, ¿eh? Muy bueno. Muchísimas gracias, Pablo, y estamos por terminar la sesión del día de hoy, así que en nombre del Consorcio TCFD México y el Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles, quiero agradecerles por haber participado en la capacitación. También quiero agradecer nuevamente a GIZ por el apoyo que otorgan en la organización de esta serie de capacitaciones y, por supuesto, a las expertas que impartieron la sesión del día de hoy. Les recordamos que las grabaciones de esta y otras series están disponibles en nuestras redes sociales y que además les enviaremos los materiales de esta sesión a sus correos electrónicos. Así que les deseo que tengan un muy buen día y muchas gracias nuevamente. Gracias a todos. Muchas gracias a ustedes, que tengan muy bonito día. Gracias.